Hola, buenas tardes. Desde el Grupo Tecnofarma les damos la bienvenida al webinar del módulo 1 del Programa Internacional de Actualización para el Cardiólogo Clínico, que tratará sobre la prevención del riesgo cardiovascular. Este programa está avalado por la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, la Asociación de Cardiología de Nicaragua, la Asociación Guatemalteca de Cardiología, Sociedad Salvadoreña de Cardiología, Asociación Hondureña y la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Como ponente contamos con el profesor José Luis Zamorano, vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenas tardes. Hola, queridos amigos. Gracias, Carlos, por la agradable introducción. Gracias, Tecnofarma y todas las sociedades científicas latinoamericanas que ayudan con programas educativos. En los próximos minutos vamos a hacer una revisión de cuál es lo último que tenemos en la hipertensión, las nuevas guías, la estratificación del riesgo, cómo tratar mejor a nuestros pacientes y además nos vamos a meter también en el campo de la dislipemia. En el fondo, vamos a ver cómo tratamos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, cómo lo diagnosticamos mejor y qué hacemos en las últimas guías. Empezaré por el colesterol. Yo creo que no hay ninguna duda que el LDL es nuestro enemigo. La hipótesis del colesterol LDL ya no es una hipótesis, es una realidad. Y además hoy en día podemos tratar y llegar a objetivos de LDL en las guías porque tenemos una gran pléyade distinta de fármacos muy eficaces que nos van a ayudar en alcanzar nuestras metas. Pero no hay que tratar unos miligramos por decilitro, unos milímetros de mercurio, hay que tratar un paciente. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es estimar el riesgo cardiovascular del paciente que tenemos delante. Para eso en Europa utilizamos la tabla SCORE. En Norteamérica, Framingham, probablemente en cada país de Latinoamérica tengan una tabla o incluso una tabla del latinoamericano. En cualquier caso, hay que utilizar una, cualquiera, pero una. ¿Por qué? Porque sabemos, según tenemos publicado en diferentes revistas internacionales, que el riesgo que percibe el médico cuando ve a un paciente, el percibido, eso que se dice el olfato clínico, bueno, pues esta percepción del riesgo es muy inferior al riesgo calculado. Con lo cual es importante que calculemos el riesgo en cada paciente. Claro, tenemos una serie de limitaciones cuando utilizamos el SCORE. Acordémonos que SCORE lo que hace es decir la mortalidad cardiovascular en los próximos 10 años en nuestro paciente. Por eso en la población joven tenemos que utilizar el riesgo relativo. Yo personalmente estoy muy a favor de lo que la escuela de John Dinfield en el Reino Unido ha hablado del Long Lifetime Risk, es decir, el cálculo del riesgo de por vida de un paciente. En cualquier caso, tenemos que saber que hipertensión, dislipemia son factores fundamentales y la puerta de entrada al riesgo cardiovascular. Sin embargo, también hay otros factores clínicos que influyen, obviamente. Tenemos que poner el cuadro entero de cada paciente. La obesidad, el sedentarismo, el hígado graso, la cardiopatía isquémica precoz en los familiares, la deprivación social, el estrés, todo esto influye sin ninguna duda. Y también, obviamente, los biomarcadores. La lesión de órgano diana es clave que la estimemos en nuestros pacientes y sin ninguna duda esto nos confiere un mayor riesgo a mi paciente que tengo en la consulta. ¿Qué hay de nuevo en esto? La imagen. Yo creo que hoy en día la imagen cardiovascular nos va a permitir reestratificar a nuestro paciente porque sabemos que hay pacientes que a lo mejor no tienen factores de riesgo muy elevados, pero sin embargo tienen una placa de ateroma en la coronaria vista con un TAC o en la carótida, o más recientemente publicaciones han visto que la placa de ateroma en la femoral también me aumenta el riesgo cardiovascular del paciente. Por tanto, la imagen se constituye como una piedra de ayuda, es decir, es una ayuda a la estratificación del riesgo además de los datos clínicos. Y así tenemos varias categorías de riesgo. En primer lugar, riesgo muy alto. ¿Y a quiénes consideramos de riesgo cardiovascular muy alto? Bueno, pues enfermedad cardiovascular documentada, pacientes con diabetes y lesión de órgano diana, diabetes con 3 o más factores de riesgo o diabetes tipo 1 de más de 20 años de duración,
Pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, o sea, avanzado, estos son de muy alto riesgo y el score de más de 10%. Estos son pacientes que tenemos que identificar inmediatamente porque están en muy alto riesgo de tener un evento cardiovascular y aumento de mortalidad de causa cardiovascular. A mí esta tabla me gusta mucho porque aparecen las guías de dislipemia, pero fíjense, en la parte de arriba vemos el nivel de LDL y a la izquierda, ¿quién tiene ese nivel de LDL? ¿Cuál es el riesgo de mi paciente? Y claro, no es lo mismo tener 80 de LDL, 80 miligramos de decilitro, en un paciente con riesgo bajo, que simplemente le ayudo con los hábitos de vida, le digo qué tiene que hacer de ejercicio, qué tiene que comer para comer más saludable. No es lo mismo tener 80 en ese paciente que en un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, un riesgo muy alto de tener un nuevo evento cardiovascular. Por tanto, yo creo, y aquí esto está claro, que hay que poner no el foco en un único factor, sino en el riesgo global del paciente y de acuerdo a eso ver la estrategia mejor para cada uno. ¿Y qué es lo que tengo que conseguir? Bueno, pues estamos ahora centrándonos en los lípidos. Vamos al centro de la diapositiva. Si mi paciente es de muy alto riesgo, tengo que tener menos de 55 miligramos de decilitro de LDL y, además, el 50% de reducción de LDL respecto al nivel basal. Si mi paciente es de un riesgo alto, en este caso el objetivo es un LDL menor de 70 miligramos de decilitro y, además, el 50% de reducción del nivel basal de LDL. Está claro que los hábitos de vida juegan un papel importante. Es decir, tenemos que reducir las grasas trans, reducir las grasas saturadas, aumentar la ingesta de fibra, el ejercicio, pero todo esto ayuda un poco. La mayoría de las veces no es suficiente para poner a nuestro paciente en objetivo, si bien hay que hablar, educar, influir en la vida saludable, vamos a tener que recurrir a fármacos en la inmensa mayoría de los pacientes. ¿Y qué fármacos? Pues aquí la piedra angular del tratamiento de la dislipemia, reconocida en todas las guías internacionales, son las estatinas. Es el primer escalón y sabemos que además tenemos decenas de miles de pacientes incluidos en los ensayos clínicos. Sabemos que por cada 40 miligramos por decilitro de reducción disminuimos el 23% de los eventos cardiovasculares, 17% de ictus, 20% mortalidad cardiovascular. Realmente son unas cifras apabullantes que nos tienen que hacer ver que es lo que decimos la cornerstone, la piedra angular del tratamiento de la dislipemia. Y pongo esta diapositiva de efectos adversos, porque muchas veces tenemos miedo a que aparezcan y yo digo, hay que tratar al médico en vez de al paciente. Y entonces decimos, bueno, a lo mejor le va a dar mialgias, va a tener problemas con que le duelen los músculos al caminar y no damos la dosis adecuada. Creo que esto tenemos que tratar de evitarlo, seguir las guías y si aparecen efectos secundarios, pues tratarlos de forma adecuada. Muchas veces es una falta de información de esa relación médico-enfermo que es tan importante en el tratamiento. ¿Qué pasa si no llegamos a objetivos con una estatina de alta intensidad con una dosis alta? Pues aquí la combinación, el segundo escalón sería la combinación de la estatina y el ezetimibe. Realmente el ezetimibe tiene en monoterapia una reducción modesta del LDL del 15 al 22%, pero sí, cuando yo añado una estatina, en la mayoría de las ocasiones puedo llegar a alcanzar los objetivos. Es un fármaco, por tanto, de segunda línea. Primer escalón, estatina, dosis altas. Segundo escalón, añadir ezetimibe. Otros fármacos, realmente yo creo que su uso es marginal. Colestiramina, colestipol, estos son frecuentes efectos adversos que limitan claramente su uso. Además, tienen una interacción importante con el resto de los fármacos, con otros fármacos y pueden hacer alteraciones gastrointestinales fundamentalmente que impiden que el paciente esté a gusto con el tratamiento y hay mucho incumplimiento terapéutico. Pero son fármacos que yo creo que han ido cayendo cada vez más en desuso y desde luego no tenemos que utilizar estos fármacos en vez de estatinas o en vez del segundo paso que es el añadir ezetimibe. Después del Odyssey y del Fourier, claramente los inhibidores de PCSK9
han adquirido un gran protagonismo. Son muy potentes en la reducción del LDL, llegan hasta el 60% en monoterapia. Creo que está claro que disminuyen la mortalidad, está claro que tienen un precio muy elevado y, por tanto, en las guías no los ponemos como primer escalón terapéutico ni como segundo escalón terapéutico, sino que es cuando aquellos pacientes de muy alto riesgo que tras estatinas a dosis altas, las estatinas de alta intensidad, más el ezetimibe no llegó a objetivos, en este caso sí puedo considerar los IPCSK9. Pero es una realidad que en pocos años, tras estos ensayos clínicos que he mencionado, han pasado de categoría 2B a clase 1, 2A a clase 1. Es decir, están claramente recomendados en el tercer escalón, disminuyen muy bien el LDL, disminuyen la mortalidad cardiovascular y sí es verdad que por su precio tampoco tienen un uso generalizado. ¿Qué pasa con los fibratos? Bueno, sabemos que es un agonista, es un mecanismo de acción, es agonista de PPAR-alfa, regula la expresión génica modulando diferentes pasos en el metabolismo lipídico, tiene una acción modesta en la reducción del LDL y sí disminuye fundamentalmente los triglicéridos. Puede tener efectos adversos gastrointestinales, cutáneos, miopatía, y son unos fármacos que han quedado en segunda línea en el tratamiento porque lo primero es tratar el LDL. En los casos de hipertrigliceridemia con riesgo añadido, paciente diabético, muy obeso, aquí la combinación con estatinas, si la estatina a dosis altas no logra controlar el LDL y los triglicéridos, podrían considerarse. Los omega 3 disminuyen los triglicéridos hasta un 45%, creo que han tenido y tienen muy buena prensa en la parafarmacia, pero no olvidemos que hay un metaanálisis reciente con casi 80 estudios incluidos que no ha demostrado disminución de la mortalidad global. Y por último, el ácido nicotínico pues realmente está abandonado y no merece la pena que perdamos un minuto aquí. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías claramente recomiendan clase 1, nivel de evidencia tope de gama, que mi paciente con dislipemia tengo que darle estatinas a dosis altas. Este es el primer escalón. En este diagrama que os pongo aquí, básicamente es cómo tenemos que ir pasando a lo largo de la historia natural del enfermo por sus fases, por escalones. Primero, estimemos el riesgo cardiovascular. Y ahí vemos si es muy alto, si es alto riesgo, defino cuál es mi objetivo. Si es muy alto riesgo, acordemos, menos de 55 miligramos de cilitro y 50% de reducción. ¿Vale? Ahora ya sé cuál es la meta y cómo lo trato. Primer escalón terapéutico, estatina, superestatina de alta intensidad a dosis altas. Y reevalúo. ¿Llego al objetivo? ¿Vale? Ahí estoy, sigo con el seguimiento habitual de mi paciente. ¿No llego al objetivo en 4 o 6 semanas? Añado ezetimibe. ¿Y ahora qué pasa? Pues vuelvo a reevaluar y si no llego al objetivo, es mi paciente de muy alto riesgo, añado inhibidor de PCSK9. Hay una cosa que es realmente práctica y es que yo, como veis en la diapositiva, en esta tabla, puedo predecir qué le va a pasar a mi paciente una vez que le he puesto el tratamiento y puedo saber realmente si mi paciente va a estar en objetivos o no. Porque puedo ver claramente si voy a tener una reducción del 50% si utilizo una estatina de alta intensidad o del 65% si añado el ezetimibe o hasta del 85% si añado a estos dos fármacos el inhibidor de PCSK9. ¿Y cómo voy a tratar a mi paciente con hipertrigliceridemia? Pues os lo decía antes, lo que tengo que hacer es dar estatinas a dosis altas, clase 1, nivel de evidencia B, y 2B, si mi paciente no logro los objetivos de triglicéridos, en este caso, podría considerar el tratamiento combinado de estatina y fibratos. ¿Efectos secundarios? Bueno, ya sabéis que en las estatinas la mialgia es quizá lo más frecuente, tengo que hablar con el paciente, estar seguro que es por la estatina, comentaré aquí que la determinación analítica de la CPK pues, prácticamente es marginal y tengo que, si mi paciente tiene síntomas y tiene más de 10 veces elevada la CK
del límite superior de la normalidad, aquí pues suspendo el tratamiento y compruebo la función renal y ver qué pasa pues en un par de semanas. ¿Qué pasa con las enzimas hepáticas? Aquí solo tengo que disminuir la dosis o plantearme suspender el tratamiento si tiene más de 3 veces elevación de las transaminasas, 3 veces el límite superior de la normalidad. Realmente hay que monitorizar al paciente, pero esto es realmente marginal la cantidad de pacientes que tenemos que suspender el tratamiento porque aparezcan estas determinaciones analíticas. ¿Y qué hay en el campo de la hipertensión? Os he querido hacer una breve comparación básicamente para evitar la polémica, porque se intentó crear mucha polémica entre las guías americanas y las guías europeas en el campo de la hipertensión. La definición de hipertensión sí es diferente. El modo de clasificar al paciente hipertenso sí es diferente en las guías norteamericanas que en las guías europeas. Recordemos que en la definición de hipertensión de Estados Unidos, en la ACC, la AJA, en el 2017, hablan de tensión elevada, hablan de hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2, de acuerdo a estas cifras que veis aquí. Y bueno, viendo la comparación que existía o por qué ha pasado, por qué ha habido esta diferencia en unos años, es, como veis aquí, en el campo de la prehipertensión. Antes, ahora hablamos de tensión elevada o hipertensión grado 1. Y en el campo de la hipertensión grado 1 y grado 2 que hablábamos antes, ahora hablamos de hipertensión grado 2. Pero el tratamiento, básicamente, si yo tengo una hipertensión grado 2, sin duda voy a dar tratamiento médico con drogas, pero si tengo una hipertensión grado 1, en Norteamérica dicen, bueno, vamos a ver qué riesgo tiene el paciente y si el riesgo es muy alto, empiezo ya con tratamiento médico, o sea, sigo la parte derecha de la tabla, y si el riesgo es bajo, pues sigo al paciente, hábitos higiénico-dietéticos y vemos cómo va. En Europa la clasificación es distinta. Realmente es una clasificación que tiene más subapartados. Hablamos de normal alta, grado 1 de hipertensión, grado 2, grado 3 o hipertensión sistólica aislada. Básicamente, si comparamos a la izquierda la definición americana o a la derecha la definición europea, pues la hipertensión grado 1 nosotros hablaríamos de normal alta y la hipertensión grado 2 en Norteamérica hablaríamos nosotros de 3 grados distintos, grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Qué nos dicen las guías de cómo deberíamos medir la tensión? Bueno, pues da cierta importancia o más relevancia al MAPA y al AMPA. La monitorización con MAPA es la monitorización ambulatoria de la presión arterial y nos hace unas curvas de 24 horas. Hay que hacer dos salvedades. Primero, para que el MAPA sirva, tengo que ver el 70% por lo menos de las mediciones. En segundo lugar, es muy interesante para ver si el paciente es diper o no diper por la noche, porque esto se ha demostrado que tiene un impacto pronóstico en mi paciente. ¿Y el AMPA? Bueno, pues el AMPA es la automedición de la presión arterial, se las mide el paciente. Creo que cada vez es más frecuente el que el paciente tenga estos aparatos en su casa, que sepa medir la tensión, pero tenemos que enseñarle a medir la presión. Y esto además nos hace que el paciente tenga más adherencia, que sirva para cumplir el tratamiento. O sea, yo creo que esto es muy útil en todos nuestros pacientes. ¿Cuándo le tenemos que decir que hay que medir la presión arterial? Primero, todos los individuos a partir de los 18 años tienen que saber qué presión tienen. Si mi paciente tiene una tensión normal, o el individuo tiene una presión normal, pues hombre, al menos cada 5 años tenemos que saber cómo va. Si el paciente tiene una presión entre 120 y 129, pues cada 3 años deberíamos saberla, es lo recomendado. Y si mi paciente ya está en normal alta, al menos una vez al año. Creo que esto es importante saberlo. Y luego, claro, sabemos que la presión arterial va subiendo con la edad. Pues por encima de los 50 años tenemos que hacer unas mediciones más frecuentes de la presión y recomendar que mi paciente sepa qué hacer. En Europa, ¿cómo hacemos el tratamiento y cuándo lo indicamos? Acordémonos que la hipertensión grado 2 de Norteamérica la hemos dividido en 3 grados, 1, 2 y 3 en Europa. En el grado 2 y 3, sin ninguna duda, vamos a empezar con tratamiento médico, aparte de los hábitos higiénico-dietéticos, pero en el grado 1, pues tendríamos que ver
hábitos higiénico-dietéticos y si mi paciente es de muy alto riesgo, empezar directamente con fármacos o si no, ver el impacto que tiene esta reducción de peso, ejercicio, sal, todo esto. A lo mejor en el grado 1 puedo controlarlo un tiempo, habitualmente corto, pero puedo demorar un momento el tratamiento con drogas. ¿Y cuáles son los límites que yo tengo que usar para empezar el tratamiento? Pues aquí yo creo que está claro. Si mi paciente tiene más de 80 años, debo considerar un límite de 160 para empezar el tratamiento. Y si mi paciente es menor, pues más de o igual de 140. Ojo, ojo con la hipotensión inducida por el tratamiento antihipertensivo. Especialmente es importante en los pacientes de alto riesgo con cardiopatía isquémica, donde la hipotensión puede provocar eventos cardiovasculares importantes, o incluso en los pacientes que han tenido un ictus, un accidente isquémico o cerebrovascular previo. ¿Cuál sería, por tanto, el target? Bueno, pues aquí veis las diferentes situaciones clínicas, pero debería no bajar de 120 y un target que esté entre 120 y 130. Si mi paciente es mayor, más de 80 años, mi target debe estar entre 140 y 130. ¿Y diferencias en los dos lados del Atlántico? Realmente no muchas. Fijaros, a la izquierda Norteamérica, a la derecha Europa. Si mi paciente tiene estas cifras iniciales que estáis viendo entre 130 y 139, en América, modificación de estilo de vida y fármacos si el riesgo es alto. Y nosotros decimos fármacos si tengo enfermedad cardiovascular establecida, riesgo cardiovascular muy alto, o realmente si después de los hábitos de vida sigo teniendo una presión cercana a 140. ¿Cuál es la estrategia? Pues la estrategia aquí no ha habido grandes cambios en el sentido de si puedo empezar con un fármaco, si no funciona subir dosis, titular dosis y luego ir a un segundo fármaco, pero también podríamos utilizar la combinación de fármacos en pacientes que puedan tener una hipertensión clara, muy altas cifras de presión arterial y que sabemos que con un fármaco solo no lo vamos a conseguir. ¿Y qué fármaco tenemos que utilizar? Bueno, no olvidemos que lo importante es bajar la presión, pero de acuerdo a quién le tengo que bajar la presión, yo debería elegir mi fármaco. Es decir, si estamos hablando de un paciente diabético, sin duda me voy a ir a un IECA-ARA2. Si estamos hablando de un paciente con un infarto, voy a utilizar ahí los betabloqueantes. Es decir, que si tengo una insuficiencia cardíaca, me iré a un IECA-ARA2. Y luego no olvidemos las contraindicaciones que tenemos de los fármacos antihipertensivos bien conocidos de la farmacología. Los betabloqueantes no lo daremos en un asmático, los antagonistas del calcio no dihidropyrídicos, ojo con los bloqueos, todas estas cosas que ya sabemos de la práctica clínica habitual. Un breve repaso. ¿Qué tengo que hacer o cuándo doy los bloqueadores, los IECAs o los ARA2? Son los más usados, no hay ninguna duda que son los fármacos más usados, excelentemente tolerados. En los IECAs, fundamentalmente los IECAs, hemos notado que el paciente a veces se queja de tos irritativa, menos con los ARA2. Han demostrado que reducen los eventos cardiovasculares y reducen también el riesgo de microalbuminuria, que es realmente un marcador de mal pronóstico en mis pacientes. Y los ARA2, como decía, súper bien tolerados, con tasa de interrupción inferior que otros fármacos en relación con los efectos secundarios. Los antagonistas del calcio, buen papel especialmente en la población más mayor, con disminución de los accidentes cerebrovasculares. Recordemos el estudio OLHAT realizado en Norteamérica con prácticamente 30.000 pacientes. Son menos efectivos en la prevención del desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero su papel claramente demostrado disminución de ictus en población más mayor. Los diuréticos tiacídicos y los análogos de las tiacidas claramente tienen una eficacia en la prevención de eventos cardiovasculares, muy eficaces en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, en la prevención y en el tratamiento del hipertenso con insuficiencia cardíaca, menos efectivos cuando tienen un filtrado glomerular de menos de 45 y no eficaces si tengo menos de 30. Utilizar tiacidas en una insuficiencia renal avanzada no tiene ningún sentido porque no se han demostrado
ningún tipo de eficacia. ¿Qué sabemos de los beta bloqueantes? Bueno, primero los beta bloqueantes, a mí no me gustaría hablar de beta bloqueantes en global porque hay beta bloqueantes y beta bloqueantes. Es decir, no podemos decir que es lo mismo el atenolol que el nebivolol, por ejemplo, con acciones absolutamente distintas, y yo creo que son unos fármacos que los metemos habitualmente en el mismo cajón, pero no es así, no es así. ¿Y qué hay de los dispositivos que hemos utilizado en los últimos años que se han utilizado para tratar la presión arterial? Pues no son realmente usados de forma amplia, como la estimulación de los receptores, vasoreceptores carotídeos, los stents. Esto realmente yo creo que falta todavía investigación para poder decir que son una estrategia que debemos contemplar de primera elección en el tratamiento de la hipertensión. Saber no es hacer, y sabemos mucho, pero hacemos menos. Tenemos muchos pacientes con hipertensión que no logramos objetivos. Y esto muchas veces es porque la adherencia al tratamiento farmacológico no es adecuada, el paciente no sigue con el tratamiento. Por otro lado, la inercia médica, el médico le ha dado un fármaco, pero luego no titula, no combina. Esto realmente, como todos los tratamientos crónicos, hay que incidir, porque aquí el principal responsable es el médico, somos nosotros. Por eso yo creo, siempre lo digo, to know is not to do. Y hay que hacer lo que ponen las guías, ver cuál es el objetivo terapéutico y hacerlo. Y ahora es nuestra obligación hacerlo. Decía Napoleón que la mejor estrategia muere en el campo de batalla. La estrategia la tenemos, que es las guías, lo que hemos visto ahora. Pero el campo de batalla es la consulta clínica. Por eso es muy importante que insistamos en alcanzar los objetivos. Por último, última parte, ¿cómo tenemos que estratificar el riesgo en la hipertensión? En primer lugar, tenemos que saber que la hipertensión indefectiblemente nos lleva a riesgo cardiovascular. Tenemos habitualmente enfermedad arterial coronaria, tenemos enfermedad cerebrovascular, la hipertensión se asocia con otros factores de riesgo, diabetes, dislipemia, la hipertensión puede llevar a insuficiencia cardíaca. Realmente la hipertensión es la puerta de entrada a un montón de comorbilidades asociadas. Quiero reseñar alguna interacción importante. Bueno, la diabetes. ¿Y por qué quiero reseñarla? Pues que tanto la hipertensión como la diabetes, ahora que estamos en época de pandemias, son una pandemia realmente. Es de todo el mundo y no tenemos controlada la hipertensión en estos pacientes en la mayoría de las ocasiones. Tengo que iniciar el tratamiento con la presión por encima de 140/90. Además, es importante hablar de los hábitos de vida en estos pacientes. La obesidad es frecuente, tienen que perder peso, hacer ejercicio, no ser compliantes con estos pacientes. Y desde luego, yo creo que en muchos casos de paciente diabético voy a tener que utilizar dos fármacos, combinación de fármacos para mi paciente para controlar la hipertensión. Y aquí los CIECA o ARA2, por su efecto protector con el desarrollo de la insuficiencia renal, es fundamental en el tratamiento como piedra angular del diabético hipertenso. ¿Qué pasa con el paciente coronario? Pues aquí, ya lo he dicho antes, hay que, aparte de los hábitos de vida, los betabloqueantes, si ha tenido infarto previo, es el fármaco más recomendado. No quiero olvidar que hay que tener cuidado de provocar hipotensión en estos pacientes. Hay que tener cuidado si tengo la presión o intentar no bajarla por debajo de 120 la presión sistólica y desde luego no por debajo de 70 la presión diastólica. ¿Qué pasa mi paciente con ictus? Bueno, este paciente también es de muy alto riesgo. Si mi paciente tiene una hemorragia cerebral aguda, tengo que reducir inmediatamente la presión y a excepción de presiones, hay que evitar reducciones por debajo de 140, no hay duda. Si mi paciente tiene un ACV isquémico agudo, tengo que mantener la presión por debajo de 180-105 durante las primeras 24 horas posteriores al tratamiento trombolítico. Hay que tener en cuenta que si mi paciente tiene cifras de presión de por encima de 140-90, tengo que tratarle inmediatamente a este paciente. Creo que es un
un campo apasionante, el de la enfermedad cerebrovascular, no solo en el aspecto preventivo, sino una vez que mi paciente ha tenido un evento cerebrovascular, es muy importante ajustar muy bien el tratamiento para no tener cifras altas y tampoco caer en cifras muy bajas que impliquen una disminución de la perfusión cerebral. En la insuficiencia cardíaca, obviamente los inhibidores, los IECAs, los ARA2, son fármacos de elección aquí. No olvidemos también los diuréticos, los betabloqueantes y realmente el sacubitril/valsartán también es una buena opción en estos pacientes. ¿Qué elegir? Pues hay que ir individualizando mi paciente, porque muchas veces el paciente con insuficiencia cardíaca también es diabético o tiene enfermedad renal. Entonces hay que ajustar la combinación de fármacos mejor, en este caso, de una forma absolutamente individualizada. Y por último, hay fármacos que producen hipertensión. Y estos fármacos tenemos que saberlo porque tienen muchos, o hay algunos de estos fármacos que tienen un uso, vamos, generalizado a nivel del mundo. Obviamente me estoy refiriendo ahora mismo a los AINES, que estos fármacos producen hipertensión. Hay que tener en cuenta que hay ciertos antidepresivos, fármacos antipsicóticos que pueden producir hipertensión. Por eso, en la historia clínica de mi paciente hipertenso, no solo tengo que recomendar no utilizar ciertos fármacos o no utilizarlos de forma crónica, pero seguro tengo que saber si mi paciente lo está tomando para poder modular no solo mi diagnóstico, sino el tratamiento más adecuado. ¿Cuáles serían mis conclusiones, queridos compañeros, antes de pasar a ver las preguntas que me hacéis por el chat? Primero, guías de hipertensión americanas y europeas. Son diferentes en cuanto a la definición de hipertensión, esto es cierto, pero son menos diferentes en cuanto al inicio del tratamiento farmacológico y probablemente porque el Sprint ha pesado más en las guías americanas y el HOPE 3 ha pesado más en las guías europeas. Pero desde luego no pensemos que son contradictorias, como se ha tratado de decir, porque esto no es así. Y en cuanto a los lípidos, ¿cuál sería mi conclusión? Que tenemos que llevarnos a casa y no olvidarla. Tenemos que tratar de forma agresiva el LDL, tenemos que tratar de forma llegando a objetivos en pacientes en muy alto riesgo. Recordemos, menos de 55 miligramos por decilitro y 50% de reducción de LDL basal. Pero esto lo tenemos que hacer en una escalera de 3 peldaños. Primero, estatinas a dosis alta de alta intensidad. Segundo, si no llego a objetivos, paso a ezetimibe, añadido, no reemplazando. Y, en tercer lugar, si mi paciente con muy alto riesgo cardiovascular ha tenido un infarto, por ejemplo, y sigue sin tener objetivos, puedo añadir a estos 2 escalones los IPCSK9. Y ahora, mi última frase es, como os lo he dicho antes, to know is not to do. Ahora es vuestro turno. Llevemos a los pacientes a objetivos porque es lo que mejor podemos hacer por ellos. Y sin más, yo creo que voy a pasar a contestaros alguna pregunta que veo aquí en el chat, si os parece bien. Bueno, pues mirad, tenemos aquí una pregunta realmente muy interesante. Me dicen, en cuanto al tratamiento de la hipertensión, ¿cuáles serían los beneficios de olmesartán específicamente como protector de órgano diana y que si esto es un efecto de clase? Bueno, yo creo que los ARA2 tienen ciertamente algún efecto de clase común, obviamente, ¿no? También es verdad que, referida a la pregunta que me hacéis, olmesartán tiene algunos aspectos muy peculiares, que no solo es un buen control de la presión arterial y ausencia de efectos secundarios mayores, es realmente, en un metaanálisis ha demostrado que controla la presión arterial de forma muy eficaz, de hecho el más eficaz. Y además hay una cosa que a mí me ha resultado muy interesante cuando me leí el estudio, que es el estudio Olivus, en el cual se demostró una reducción de la placa de ateroma coronaria con independencia del control de la presión arterial.
sea que realmente es un tema muy, muy interesante. Os hablé antes, cuando hablaba del mapa y del AMPA, lo importante que es cuando le hago la monitorización ambulatoria de la tensión, el ser dipper y non-dipper. Todo eso lo sabemos porque además se asocia a mayores eventos. Bueno, pues hay un estudio relativamente reciente en el cual vemos que olmesartán también hay una conversión de non-dippers a dippers, y esto sin duda es beneficioso para nuestros pacientes. Vamos a ver otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Por qué el tratamiento está guiado sobre todo por la presión sistólica? ¿Acaso la diastólica es menos importante o estudiada? Hombre, yo creo que no. Hombre, está guiado con la presión sistólica parcialmente, porque también está guiado sobre la presión diastólica. Acordemos que tenemos metas para los dos. No olvidemos que la presión media es realmente un factor a tener en cuenta para el daño cerebrovascular. O sea, es verdad que la sistólica es la que más hablamos, pero también hay objetivos de la diastólica. No lo olvidemos, no lo olvidemos. A ver, tengo aquí otra pregunta. Manejo farmacológico escalonado de las dislipidemias. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el tratamiento farmacológico con estatinas y ocetimib debemos reevaluar los niveles de colesterol LDL? Bueno, yo os voy a decir lo que dicen las guías y luego lo que hacemos nosotros, porque yo creo que esto va a cambiar probablemente las próximas guías. Las guías dicen, usted tiene un infarto, salga con estatinas a dosis altas, estatina de alta intensidad y reevalúe entre 4 y 6 semanas, y si no llega a objetivos, dele tratamiento combinado con ezetimibe. Esto tiene un problema, o sea, seamos prácticos. Hay pacientes que vemos que luego al mes no van a poder volver, o no son de la zona, o han venido referidos de otro médico, y además ahora tenemos la posibilidad de predecir cómo va a quedar, porque sabemos qué porcentaje reduce cada tratamiento. Yo creo que si mi paciente estoy seguro que con dosis alta de estatina y alta intensidad de estatina no va a llegar a objetivos, pues yo no veo por qué, sinceramente, no salir con tratamiento combinado desde el principio. Yo os hago un reto a ver qué pasa en las próximas guías. Nos han empezado a escribir, con lo cual no tengo ningún conflicto de intereses, ni sé, como en otras cosas, he tenido el privilegio de poder leer cosas antes de que se publicaran, pero en este caso no hay nada. Yo os reto a ver qué pasa en las siguientes, porque creo que en este punto concreto que nos dice Manuel, realmente, pues Manuel, estoy seguro has puesto el dedo en la llaga, creo que es poco práctico y probablemente esta reevaluación de 4 o 6 semanas sea poco práctica y que no se va a llevar a la práctica clínica en la mayoría de los casos. Y luego tengo una última pregunta acerca de los beta bloqueantes. ¿Son todos iguales? He dicho, bueno, realmente hay diferencias. Por ejemplo, yo creo que es verdad que los beta bloqueantes se han dejado de lado como primer escalón terapéutico, especialmente esto lo empezó las guías NICE en el Reino Unido, y se han dejado específicamente en los pacientes con infarto e hipertensión, ¿no? ¿Son iguales todos? Pues no. Me preguntáis qué había dicho atenolol y nebivolol. Pues hombre, el nebivolol es diferente, es diferente. ¿Por qué? Porque resalta mucho la vasodilatación, que esto, como sabéis, tiene... yo publiqué con un grupo italiano hace unos años lo que hace sobre el óxido nítrico, que disminuye la presión central. Acordaros que la presión central ha sido muy importante en algunos estudios, por ejemplo, el estudio CAFé, donde los beta bloqueantes que no disminuyen la presión central claramente salieron perjudicados o salieron peor en el estudio, ¿no? Yo siempre cuando me decían, pero es mejor, ha sido buenas noticias el live, por ejemplo, para los sartán. Yo decía, no, ha sido malas noticias para los betabloqueantes. El estudio CAFé, bueno, no, ha sido malas noticias para el atenolol. Pero nebivolol realmente disminuye también la presión aórtica central y esto le hace que tenga un perfil distinto y yo creo que para mí es uno de los mejores fármacos betabloqueantes que tenemos para poder tratar a nuestros pacientes. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Pues nada, acabo ya
y realmente insistir en que lo importante es que llevemos los pacientes a nuestros objetivos porque tenemos suficiente armamentario terapéutico para poder llevarlos. Muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad. ¿Entro? Desde el grupo Tecnofarma queremos darle las gracias por su excelente presentación y por la acogida, ya que tenemos a más de 600 doctores conectados en este mismo momento. Les recordamos que el martes tendremos colgado el módulo 2 y el próximo webinar será el día 31 de octubre. Un saludo y muchas gracias por su excelente presentación. Buenas tardes. Hasta luego.